Bueno, entonces recuerden poner su asistencia, por favor, y vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Enciendan sus cámaras, por favor. Y ay, eso no era. Vamos a estar viendo, pues ya vimos las generalidades de la geografía económica. Ahora vamos a empezar a ver la situación político-económica de Guatemala. Entonces, vamos a ir viendo aquí situación política de Guatemala, sus principales fuerzas políticas. Entonces, esto es un repaso de lo que también hemos visto en finanzas públicas, rapidito. Los poderes políticos del Estado. Tenemos el organismo ejecutivo, el organismo legislativo, judicial, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría General de los Derechos Humanos. Ahora, el CACIF es un ente que no es propiamente del Estado, es privado, pero sí tiene mucha fuerza en las tomas de decisiones del Estado por ser la fuerza privada de laboral, ¿sí? Aparte de otras situaciones históricas y ahí sociales, pero el CACIF es un ente como semiprivado. Ahora, el gabinete económico, los que están encargados de toda la economía y que todas las finanzas del país vayan bien. Y esto pues, tiene que ver con nuestra clase, ¿verdad? Geografía económica. Entonces, los encargados son el Ministerio de Finanzas Públicas, la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la Secretaría de Planificación de la Presidencia y el Banco de Guatemala. Todos estos forman parte del gabinete económico del país. Ahora, el marco económico, los principales sectores de la economía de Guatemala. Hoy solo vamos a ver el sector primario. En Guatemala el sector primario se divide en agricultura, caza, ganadería y silvicultura. Y la pesca también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Dice, según los últimos datos del Banco de Guatemala, parte del gabinete, el sector primario que incluye a las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca en 2018 representó el 13.4% del Producto Interno Bruto total del país. ¿Sí? Entonces, es más de... es bastante porcentaje del Producto Interno Bruto. Dice, lo que supone un crecimiento del 2.6% respecto al año anterior, el 2017. Entonces, a pesar de que la agricultura en el país y la ganadería representa bastante porcentaje, no es suficiente y en la mayoría de años se necesita aún más, ¿verdad? Los principales productos de la industria agropecuaria son el café, el cardamomo, las frutas frescas, secas o congeladas, el banano y el caucho natural. Y ahí tenemos entonces cuánto porcentaje de cada uno es lo que se vende a nivel del sector primario. Lo que más se vende es el café. Y es solo esto, que es de la agricultura, representa un 22% de las exportaciones totales del país. ¿Por qué vemos tanto esto? Achú. ¿Por qué vemos tanto esto? Porque recordemos que los últimos temas que estuvimos viendo fueron los de los bloques económicos y los tratados de libre comercio. Entonces, ¿qué
¿Qué tiene para ofrecer Guatemala en estos tratados? Son estos productos. Bueno, en el sector tradicional, tenemos el sector agrícola tradicional dentro del sector primario. Entonces, estos 4 productos son los más vendidos en el sector agrícola tradicional en Guatemala. Entonces, nos dice aquí que el café ha experimentado importantes cambios en los últimos años. El sector mejoró ligeramente su productividad gracias a una mayor tecnificación del cultivo y los mayores niveles de fertilización, por lo que llegó a ser la principal actividad económica del país. Sin embargo, en el 2018, el sector enfrentó 2 grandes retos: la caída mundial del precio del café, propiciada parcialmente por un aumento en la capacidad productora de Brasil e India, y la roya, que es una enfermedad que le da el café, que ha afectado seriamente un importante número de productores. Entonces, a nivel mundial, competimos con Brasil y con la India en la producción del café. Guatemala en estos productos es líder casi a nivel mundial. Pero igual, al ser un país, se recuerdan que estuvimos igual viendo en los temas anteriores que hay países muy industrializados y existen los países que son los proveedores de la materia prima. Entonces, Guatemala en estos 4 productos se ha ido tecnificando, mas no somos un país industrializado, solo seguimos dando la materia prima que al final de cuentas es a base de estos productos y de otros, ¿verdad? Dice, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación considera que el sector cafetalero es de vital importancia socioeconómica para el país, ya que genera gran cantidad de empleo y divisas, o sea, dinero que viene del exterior. Desde el punto de vista del empleo, el sector aglutina alrededor de 90,000 productores y más de 500,000 trabajadores. En cuanto a la generación de divisas, estas ascendieron a 680 millones de dólares en 2018, es decir, una caída del 9%. O sea que hace 2 años el café empezó a bajar en su nivel de venta, por lo que ya veíamos de la roya y del café brasileño y del hindú. Ahora, el banano aportó en 2018 815 millones de dólares en divisas, o sea, el 7.4% del total exportado, siendo el 4º exportador mundial. Si están teniendo problemas o no me escuchan bien, me van avisando, por favor. En Guatemala, a ver, ¿dónde no sé? El sector emplea más de 37,000 personas, según datos de la Asociación de Productores Independientes del Banano, que aglutina cerca de 100 socios. Las empresas más grandes que dominan el mercado del banano aquí en Guatemala son la empresa Chiquita y la Del Monte. Las 2 son empresas internacionales, no son de dueños de aquí. Chiquita es de Estados Unidos y Del Monte creo que es una asociación entre Estados Unidos y México. La producción se concentra en ambas costas, especialmente en las del Pacífico. Las grandes empresas bananeras operan a través de contratos de compra-venta. Entonces el banano sí genera bastante dinero para Guatemala, pero las empresas no son, o los socios no son guatemaltecos propiamente. Ahora el azúcar. Es uno de los cultivos tradicionales más importantes de Guatemala y uno de los principales productos de exportación agrícola tradicional. Guatemala es el 10º productor mundial por volumen, el 3er productor mundial por detrás de Brasil e India, siempre son nuestras competencias, en productividad global y el 4º exportador mundial. La Asociación de Azucareros de Guatemala estimó la producción total en 2018 de 2.8 millones de toneladas métricas de azúcar,
El 70% de esta producción fue destinada a la exportación enviada a más de 70 países del mundo y el resto se dedica a abastecer el mercado interno. Entonces volvemos a los tratados de libre comercio que amplían el comercio, de la redundancia, para Guatemala, en donde hay más posibilidades de vender el producto. Entonces el azúcar, ya ven que sí somos buenos competidores en cuanto al azúcar. Todo esto va aunado con los demás temas, como les digo, que hemos estado viendo de geografía económica, donde vimos que parte de, de la economía regional y la economía internacional es la generación de empleo, y es lo que estamos viendo aquí, que en este informe nos están dando cada producto genera cierta cantidad de empleo, cierta cantidad de divisas y cierta cantidad de ganancias. Bueno, y por último tenemos el cardamomo como base del sector tradicional. Dice es el principal exportador mundial de cardamomo, Guatemala. En el año 2018 se exportaron 434 millones de dólares, lo que representa un 14% del total de exportaciones de la industria agropecuaria de Guatemala y un 4% de las exportaciones totales de Guatemala. Esta producción se destina a 85 países diferentes, bastantes. Los principales mercados están en el Medio Oriente, Sudeste Asiático y en menor medida Europa. Existe la Asociación de Exportadores de Cardamomo, que involucra a más de 300,000 pequeños productores y productoras de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché, Izabal y Petén. Los exportadores miembros de ADECAR representan el 98% de las exportaciones totales de Guatemala al mundo. Entonces, si nos damos cuenta, estos 4 productos son muy competitivos a nivel mundial y por lo mismo, entonces los países buscan a Guatemala para realizar tratados de libre comercio en base a estos productos, lo que hace que Guatemala crezca económicamente, en teoría. El sector entonces agrícola se subdivide en el agrícola no tradicional y son estos 3 productos los base para este sector. Dice que este tipo de sector muestra una tendencia creciente durante los últimos 10 años y ha sido en su mayor parte el producto de la estrategia de los exportadores de comercialización. Si se dan cuenta, cada uno de los productos tiene sus asociaciones y ellos son finqueros, dueños de empresas que quieren ir industrializándose para generar más producción de estos productos y de este tipo de servicio que se le puede dar a las personas. Entonces ellos van innovando cada vez más y van invirtiendo dinero en esto. Entonces las frutas, las ventas de frutas han contribuido a la diversificación de las exportaciones de Guatemala. Muchos de sus productos son demandados en Europa y Estados Unidos. La mayor parte son las frutas del bosque, el mango, melón, piña, papaya, pitaya, etc. El sector de las frutas frescas, secas o congeladas muestra una tendencia creciente durante los últimos 10 años. En el año 2018 las ventas por este concepto se situaron en 328 millones de dólares, suponiendo el 3% de las exportaciones totales. El caucho, actualmente el país produce 87,000 toneladas de caucho natural, ubicando a Guatemala como el segundo país productor de Latinoamérica. ¿Para qué utilizamos el caucho? ¿Alguien sabe? Lo sacamos de los árboles, pero ¿para qué se utiliza el caucho? Las pelotas. ¿Cómo? Para las llantas. Para hacer llantas, pelotas, excelente, muy bien, estrellita en la frente. Muy bien, entonces para eso utilizamos el caucho. Entonces decíamos que es el segundo país productor en Latinoamérica después de Brasil.
Sin embargo, el caucho brasileño es destinado al autoconsumo, por lo que Guatemala es el único país exportador de caucho en América Latina. El sector de caucho natural de Guatemala se ha posicionado como el mejor caucho a nivel mundial y genera 100,000 empleos en toda la cadena de producción. Entonces, el caucho siempre se ha mantenido en Guatemala, la explotación de este tipo de árboles y este tipo de fincas también. Y por último tenemos la palma africana. Este cultivo se introdujo en los años 80 en el país en sustitución del algodón, porque antes también se plantaba algodón. Y actualmente produce alrededor de 90,000 toneladas de aceite crudo de palma, con un 4% de la superficie total de Guatemala. Su principal destino es la comercialización, tanto para el consumo nacional como la exportación. En la actualidad, Guatemala ocupa el primer lugar en productividad por hectárea, es decir, en rendimiento, y el cuarto lugar en volumen de exportación, produciendo el 2,7% del aceite exportado globalmente. La realidad agraria del país y la escasez de la tierra ha exigido más eficiencia y obligado a minimizar los impactos socioambientales. ¿Por qué? Porque este tipo de productos sí daña demasiado el ambiente. En primer lugar, porque el aceite de palma, este tipo de planta, conlleva mucha agua, mucha tierra y daña y erosiona los suelos, este tipo de planta. Y como se hace monocultivo, se necesitan muchas hectáreas de tierra para sacar y para producir este tipo de aceite. Entonces esto daña mucho el ambiente. Y por lo mismo de que hay ya distintos acuerdos en donde los productores deben cuidar el ambiente, les han reducido la cantidad de tierra para poderlo utilizar. Entonces, también esto origina que algunas empresas vayan cambiando la utilización del aceite de palma por otros tipos de aceite, lo cual daña en cierta parte a estas fincas y tienen que ir cambiando de estrategias para poder vender su producto. La industria de este tipo de productos es la Gremial de Palmicultores de Guatemala, que producen en 3 zonas principales: en San Marcos, que es la parte sur, en Izabal es la parte nororiente, y en el norte con Petén. Y hay otros departamentos más, pero estos son los principales. Ahora, la industria forestal es parte también del sector primario. El último mapa de cobertura forestal de Guatemala fue elaborado en 2012 y determinó que 3.627.595 hectáreas corresponden al terreno forestal. Es decir, el equivalente a un 33,6% del territorio nacional. Esto, de este tipo de estudios se encarga el Sistema de Información Forestal de Guatemala, que es, por sus siglas, es SIFGUA. Entonces, ellos están a cargo del cuidado de los bosques, tanto de Petén, Alta Verapaz, Quiché, Izabal y Huehuetenango, que son los que son más grandes. Y Guatemala es considerada, o se consideraba, como un pulmón de la tierra, ¿verdad? Pero poco a poco estos recursos forestales se han ido acabando. ¿Por qué? Porque la leña es la mayor fuente de energía primaria y dentro, digamos, del país, en el interior del país, la mayoría de las personas utiliza leña para calentar sus casas. Más aún en estas zonas muy boscosas que hay más frío, ¿verdad? Entonces ellos mantienen un fogón encendido siempre, tanto para calentar su casa como para sus alimentos, como para hervir el agua y su consumo. Y entonces
la leña es de autoconsumo más que todo, y poca parte de esa leña se exporta. De esta situación de la industria forestal se encarga la gremial forestal, que ellos son de la Cámara de la Industria de Guatemala y se encargan de comercializar la leña y los productos del bosque. Para las áreas protegidas a nivel nacional, a nivel del Estado, perdón, se encarga el Instituto Nacional de Bosques, que es el INAB, y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que es CONAP. Las dos están dedicadas a la gestión administrativa y productiva de las áreas forestales y bosques fuera de áreas protegidas. También al cuidado del sistema guatemalteco de áreas protegidas. Entonces, la leña, pues ya sabemos que es como un producto energético, ¿sí? Pero hay que cuidar mucho los bosques porque están desapareciendo. Y por último, en el sector primario, bueno, no por último, todavía nos quedan dos, perdón. No por último, pero ya nos vamos a acabar el tiempo, vamos a ver si nos da tiempo. Tenemos la pesca y la acuicultura. La acuicultura es el mantenimiento de peces en aguas dulces o saladas, pero manteniéndolos en control. No sé si han escuchado alguna vez cuando dicen la siembra de peces. Yo lo he escuchado, ¿verdad? Es eso, tener pequeñas lagunas en donde se van procreando los pececitos para luego darlos en venta. Los principales productos de la pesca en Guatemala son el camarón, el atún dorado, la tilapia, y estos son vendidos y las fincas y todos estos proveedores se juntan en la Comisión de Pesca y Acuicultura, que es parte también de AGEX, porque es la Asociación Guatemalteca de Exportadores. Ellos se integran en el 80% de las compañías del sector y el 50% de los productos pesqueros son exportados y destinados a la Unión Europea. Me voy a ir apurando para que nos dé tiempo. Tenemos las minas y canteras. La actividad de explotación de las minas y canteras tiene una participación del 0.4% en el Producto Interno Bruto. Casi no da nada de dinero. Y mostrando un descenso del 36% en 2018, o sea que cada vez da menos respecto a los datos del 2017. Este descenso deriva de la incertidumbre jurídica en referencia a las explotaciones mineras en el país, que han paralizado la producción en algunos casos hasta que se haya una resolución jurídica. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta ahí en la fotografía, la explotación minera causa serios daños al ambiente y, no digamos así, a las personas que viven alrededor de la mina y los que trabajan dentro de las minas. Entonces, aquí en Guatemala se ha creado un movimiento sindical y también ciudadano por parte de las personas más que todo que viven en el interior del país. Uno de los casos más conocidos que tenemos aquí cerca es el caso de la minera de La Puya, que justo hace unos meses, si no es que unas semanas, se determinó que los ciudadanos ganaron ese juicio y la minera debe abandonar el lugar. Porque, en primer lugar, porque las empresas son transnacionales y los tratos que tienen con el Estado los benefician más a ellos que al país. En segundo lugar, el daño al medio ambiente y las enfermedades que trae como consecuencia para los pobladores de las regiones aledañas. Se ha visto que en otros países y en Guatemala también el uso de la explotación de las minas trae enfermedades muy fuertes por la contaminación también que da el agua.
hay enfermedades como el cáncer o mutaciones genéticas y todo eso. Entonces en Guatemala las personas sí están en contra, la mayoría de las personas están en contra de las minas y las canteras por esta situación y es por eso que no da mucha ganancia a la economía de Guatemala. Ahora, la industria cárnica. Y con esto sí ya terminamos el sector primario. Actualmente, dice, las familias guatemaltecas consumen 1.210.000 millones de dólares anuales en productos cárnicos. Sí, nos gusta comer carnita a ustedes. Según un estudio del 2015. Y estos tres productos son los que se consumen y se elaboran en Guatemala. La industria avícola en Guatemala es una rama importante del sector agroindustrial que supera los 387 millones de dólares en inversión, según la USAID, ¿sí? Es el Fondo Americano de Desarrollo, con un incremento anual promedio de 13 millones de dólares. El pollo es la carne de mayor consumo en el país. En el año 2018, la industria avícola guatemalteca aportó aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto Nacional y el 8% agropecuario, y generó 35.000 empleos directos permanentes y 200.000 indirectos, según un informe elaborado por las Naciones Unidas. De esto se ocupa la Asociación Nacional de Avicultores, que son los que defienden el sector y organizan algunos congresos avícolas. Ahora, la producción de carne porcina hace algunos años tenía el mercado local. Ahora se ha ido volviendo internacional y se vende un 21% de carne que viene de Escuintla. Además, ¿qué más? Esto ha generado lo que se vuelva internacional, es que han ido innovando en genética, nutrición y sanidad en el manejo de este tipo de animalitos, ¿sí? Entonces han ido haciendo mejores tipos de cerdo. Y ahora en la ganadería, Guatemala concentra grandes productores en fincas ganaderas. Más o menos en Guatemala hay 40 hectáreas para fincas ganaderas y dan una producción del 98% de leche. Solo en estas hectáreas que tenemos. El Ministerio de Ganadería establece que el 49% de las cabezas de res son utilizadas para un doble propósito, tanto para carne como para leche. Y el 35% son productoras de carne y el 16% son dedicadas para la leche. Si se dan cuenta, cada vez hay más industria lechera. Por ejemplo, hace años que yo estaba joven, me recuerdo que a lo más existía la Formus. Estas empresas de leche normalmente son internacionales, pero vienen a establecer la industria a Guatemala y eso es positivo, porque entonces entre más nos industrialicemos, más independientes económicamente somos y genera más empleo directo e indirecto, ¿verdad? Entonces, quiere decir que los inversionistas y finqueros de este tipo de industria están haciendo las cosas bien y este tipo de empresas está generando más economía y más riqueza para Guatemala. Entonces, ese tipo de estudio nos compete a nosotros por ser algo que también va a mejorar las relaciones internacionales